Bienvenidos a nuestro canal, donde vamos a continuar la serie en la carta de Pablo a los Filipenses, hoy con los últimos dos versículos, el 20 y el 21 del capítulo 3. Dice así la palabra del Señor: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Señor, te rogamos que nos muestres la gloria, la gloriosa esperanza que hay en tu venida, que nuestros corazones puedan tomar ánimo y aliento de cara a este evento que sin duda transformará todas las cosas y también nuestros cuerpos. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Hoy en día muchos predican un evangelio que ofrece solución inmediata a todos nuestros problemas. Y todos tenemos muchos problemas. De manera que es muy atractivo, muy impactante para nosotros escuchar que podemos acercarnos a Dios y que Él nos ama y que Él tiene el poder para resolver todos nuestros problemas. Y así, si tenemos problemas familiares graves con nuestra mujer, con nuestros hijos, nos acercamos a Dios y Él puede restaurar nuestro hogar. Si tenemos problemas económicos, Él proveerá para nosotros abundantemente. Si tenemos problemas de salud, Él puede obrar sanidad en nosotros. Si estamos solos, nos puede dar amigos, nos puede dar pareja. Si hay en nuestra vida alguna adicción, alguna atadura esclavizante, cualquier tipo de problema, Él nos puede ayudar y nos puede liberar. Este enfoque de la fe, de Dios, del Evangelio, es un enfoque defectuoso, un enfoque incorrecto. Y la gente solo tarda un poco de tiempo en darse cuenta de que después de haber acudido y de haber ejercido esa fe, las cosas siguen igual. Los problemas permanecen. Nuestra vida sigue teniendo conflictos y circunstancias difíciles. Es entonces, claro, cuando viene la decepción, el abandono, la frustración. Ahora, por supuesto que Dios está interesado en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestra libertad y en todas estas cosas. Pero en primer lugar, Dios está interesado en tratar con nuestro gran problema. La Biblia fue escrita para guiarnos a la salvación que hay en Cristo Jesús, porque ahí está precisamente nuestro gran problema, el pecado que nos separa de Dios y que nos condena a una perdición eterna. Pero Dios, en su misericordia, en su bondad, ha querido enviar a su Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados, para que por la fe en Él tengamos perdón, tengamos redención y seamos liberados de ese, nuestro gran problema, la raíz de todos los demás problemas. Si Dios respondiera inmediatamente a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, a lo que nosotros consideramos nuestros problemas, seguramente nos marcharíamos de su presencia antes de considerar siquiera nuestro gran problema. De tal manera que cuando nos acercamos a Dios, Él espera de nosotros que comprendamos, que tengamos la paciencia y la humildad para comprender cuál es de verdad nuestro gran problema y no que le impongamos a Él nuestra agenda de soluciones. En segundo lugar, la fe cristiana apunta a una esperanza futura. Por el Evangelio, Dios nos adopta como hijos, promete hacerse cargo de nuestra vida y promete también cuidar de nosotros. Es verdad, esto es cierto, pero lo hace no eliminando los problemas, sino utilizándolos para que dejemos toda esperanza en este mundo y en cualquier otra persona o cosa que no sea Él. De tal manera que los problemas, lejos de ser un obstáculo, se convierten en aliados para que comprendamos verdaderamente dónde y en quién está nuestra esperanza. Para que esa fe, si viene de Él, se proyecte hacia el futuro, hacia su regreso, su segunda venida, cuando nuestra salvación será consumada. La fe cristiana, por tanto, consiste en esperar, en aguardar con paciencia la venida del Señor, como el apóstol Pedro dice en su carta primera, en el versículo 13 del capítulo 1, que debemos esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, dicho lo anterior, debo añadir que no es cierto, por tanto, que Dios vaya a solucionar inmediatamente todos nuestros problemas, si confiamos en Él. Pero tampoco es cierto, tampoco es verdad que no haya ningún beneficio inmediato por creer en Dios. Espero que en el pasaje de hoy veamos que sí que los hay. Hay beneficios inmediatos, maravillosos, tremendos, que marcan una diferencia en nuestra vida. Vamos a ver hoy
en estos dos últimos versículos la conclusión a un capítulo en el que el apóstol Pablo ha expuesto los diferentes tiempos de la salvación. Comenzó hablando de nuestra justificación por la fe en Cristo. Al creer en Cristo recibimos la justicia de Dios, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos, no por una herencia o linaje al que pertenezcamos, sino por su sola gracia. Esto pertenece al pasado de nuestra salvación, la justificación, cuando creímos. Después ha estado hablando de lo que sería la santificación, el presente de nuestra salvación. Una vez que hemos sido justificados, anhelamos conocer más al Señor. Anhelamos conocer su poder, cómo actúa en nosotros y cómo actúa para que podamos vivir una vida como la suya, participando de sus padecimientos. Y en esta vida, en esta santificación que abarca toda la vida cristiana, reconocemos que no somos perfectos, pero no nos conformamos a una vida mediocre. Procuramos seguir siendo perfeccionados, procuramos seguir siendo transformados, obedeciéndole, andando en sus caminos, avanzando hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y finalmente nos encontramos con la última etapa de la salvación, la etapa futura, la etapa de la transformación, cuando esa nuestra esperanza, que es su regreso, se manifieste y entonces seamos transformados de este cuerpo de humillación que se va desgastando, de esta realidad presente que ahora vivimos, a la semejanza de su gloria. Este sería el último aspecto. Y si miramos el capítulo es interesante notar que comienza con un contraste, comienza contrastando el Evangelio con el judaísmo y termina también con un contraste. Termina contrastando esta esperanza cristiana verdadera, que está en los versículos 20 y 21, con los dos últimos versículos que vimos la semana anterior. Estos en los que describía a ciertas personas que quizá querían pasar por cristianos, pero su vida revelaba claramente que no lo eran. Y fijémonos en el contraste que establece entre estas personas y la verdadera esperanza cristiana. Dice, ellos piensan en lo terrenal, así terminaba el versículo 19, pero nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestro pensamiento, nuestro corazón está en el cielo, nuestro tesoro, como dice en otro lugar. El Dios de ellos está abajo y dentro, es su vientre, su propio vientre, sus deseos, sus pasiones. Nuestro Dios está arriba en los cielos, por eso ahí está nuestra esperanza, donde está nuestro Dios, Jesucristo. Ellos hacen gloria de su vergüenza, cosas de las que debían avergonzarse les enorgullecen. Sin embargo, nosotros consideramos que nuestro estado actual y nuestro cuerpo es un estado de humillación, humilde. No nos enorgullecemos, no nos gloriamos. Tenemos la esperanza puesta no en lo que somos, sino en lo que seremos cuando Jesucristo vuelva. Y la última diferencia, y quizá la más importante, o la definitiva, es que el fin de ellos es perdición. Sin embargo, nuestro fin es ser transformados a la semejanza de su gloria. Es entonces en torno a este contraste que se desarrolla el tema que vamos a considerar hoy. Y en primer lugar vemos este aspecto, que somos ciudadanos del cielo. Los cristianos somos ciudadanos del cielo, donde está nuestra esperanza. En el cielo está el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre, y allí, con Él, está nuestra esperanza. Por eso aguardamos su regreso. Filipos, la ciudad de Filipos es la ilustración perfecta de lo que somos los cristianos en la tierra. Si recordáis en la introducción, en la primera predicación, que se puede consultar en la página web de la Iglesia, que podemos anunciar también, en la introducción hablábamos de que Filipos era una colonia romana. En aquel lugar vivían ciudadanos naturales de allí, pero también ciudadanos romanos, muchos ciudadanos romanos. Y estos ciudadanos tenían o debían lealtad al emperador de Roma. Se regían por las leyes de Roma y tenían determinados privilegios en cuanto a las leyes y también en cuanto a los impuestos, como ciudadanos romanos que eran. Entonces eran como personas que pertenecían a un lugar pero vivían en otro, exactamente como sucede con los cristianos. Personas que pertenecen a un lugar pero temporalmente están viviendo en otro. Y en base a esta comparación podemos darnos cuenta de muchas cosas maravillosas en cuanto a nuestra vida aquí, ¿no? En este mundo. En primer lugar, nos damos cuenta de que en este mundo hay dos reinos. Actualmente, si los datos que he consultado están bien, hay 195 países en el mundo. 195 países, pero dos reinos.
y todas las personas, todos los habitantes de todos esos países pertenecen a uno de esos dos reinos. Uno es el reino de Satanás, también llamado el reino de las tinieblas, de las potestades, y luego está el reino de Jesucristo, el reino de la luz, el reino de los cielos, el reino de Dios. Son dos reinos, obviamente, en oposición, que, como digo, abarcan a toda la humanidad, porque todos estamos en uno de estos dos reinos. Ahora, que nosotros creamos o no creamos esto, no marca ninguna diferencia. No hace que estemos o no estemos. Es la realidad que la palabra nos enseña. No importa que las personas lo crean, no importa que los incrédulos no lo crean. Están en uno de estos dos reinos. De hecho, todo ser humano, por naturaleza, por nacimiento, está en el reino de las tinieblas. Vive sometido al poder del diablo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, nos dice Pablo en Efesios capítulo 2. Él es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los que están en contra de Dios, en los que nacen, como digo, por naturaleza, en rebelión contra Dios. Ahora, la cuestión es, ¿cómo podemos pasar de ese reino, de ese dominio, de oscuridad, de tinieblas, de opresión, al reino de Jesucristo? Pues es curioso porque en la Biblia, justo una página después, en la carta de Pablo a los Colosenses, lo vemos. Dice el capítulo 1, versículo 13, el cual, se refiere a Jesucristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado, se refiere al Padre. El versículo se refiere al Padre. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. A este reino de luz, a este reino del Señor Jesucristo, no se accede por méritos propios, no se accede por herencia, linaje o por alguna condición humana que pueda diferenciarnos a unos de otros. Se accede por la redención, por su sangre, por el perdón de los pecados que tenemos en Jesucristo, y solamente por eso. Aquellos que viviendo en este mundo ponen su confianza en el Señor Jesucristo y en su sacrificio para el perdón de sus pecados, como dice el versículo anterior, son librados de la potestad, del poder del diablo y trasladados, llevados, en ese mismo momento en que creen, al reino de su amado Hijo. Este es el proceso, esta es la situación, que como digo, divide a la humanidad en dos grupos, en dos reinos, los que están bajo el reino de Satanás y los que por la fe en Jesucristo están en el reino suyo, en el de su amado Hijo. Ahora, esta situación hace que los cristianos seamos muy privilegiados, porque aunque nuestra vida aquí sea difícil, aunque nuestra existencia aquí y nuestras circunstancias no sean idóneas, como decíamos en la introducción, ya pertenecemos a ese reino, ya tenemos esa herencia, está guardada para nosotros, reservada, y nadie nos la puede quitar, nadie nos la va a quitar. Solo tenemos que tener paciencia, solo tenemos que esperar el momento en que ese reino se manifieste por completo cuando Jesucristo regrese y podamos disfrutar de todos sus beneficios sin ningún impedimento. Ahora, como en todo reino, hay un rey. Por supuesto, el rey es la cabeza del Estado, ¿no? Es el mandatario, la máxima autoridad, aquel a quien se debe lealtad. Los ciudadanos del reino de la luz, del reino de los cielos, reconocen a Jesucristo como su rey. Y más que rey, es el rey de todos los reyes, es el Señor de los señores, es aquel a quien los cristianos adoramos. Y lo hacemos de todo corazón, lo hacemos gozosa y voluntariamente. Proclamamos y anunciamos que nuestro rey es bueno, que nuestro rey es justo, que nuestro rey es precioso y que vivir en su reino es el mayor privilegio que un ser humano puede tener. Es la mayor gloria que un ser humano puede alcanzar. Y por eso nos encomendamos a todo el mundo, rogando que se reconcilien con Dios y que crean en Jesucristo. Ahora, es un rey especial. La mayoría de los reyes de los países, de cualquier país en los que hay monarquía, y si no, de los mandatarios, de los primeros ministros, de los presidentes, por razones obvias, no conocen a todos sus súbditos, a todos sus ciudadanos. Y muchos de ellos realmente tampoco les importa no conocerles. Hay una relación impersonal. Ellos gobiernan, ellos reinan, y los ciudadanos, los súbditos, acatan. Pero el rey de nuestro reino,
el rey del reino de los cristianos, se hizo hombre y murió por nosotros. En su amor se hizo cercano, encarnándose, humanándose en Jesucristo, y estuvo dispuesto a ir a una cruz para comprarnos con su sangre para Él. Es decir, la relación que hay en este reino de luz entre el rey y sus súbditos, a los cuales llama hijos, a los cuales ha adoptado como hijos, es una relación que no existe en ningún otro reino. Es una relación única y singular, íntima, cercana, personal, como la más íntima, cercana y personal de las relaciones humanas pueda ser. Es maravilloso pertenecer a este reino. Los incrédulos no reconocen esto, no creen esto, piensan que son libres, que no pertenecen a nadie, que son dueños de sí mismos. Pero este es el engaño astuto que Satanás, el emperador de la muerte, el rey de todos ellos, ha tejido y ha implantado. Es la ilusión de hacernos pensar que podemos hacer lo que queramos, que somos libres, que no debemos lealtad a nadie. Pero la realidad, hermanos y amigos, la realidad es muy diferente. La realidad, como dijo el Señor Jesús, es que todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. Nos puede parecer que no tenemos ningún dueño, ningún señor, porque no vemos a nadie a nuestro alrededor ni encima. Sin embargo, la realidad es que todo aquel que practica pecado es esclavo del pecado. Esto es, somos esclavos de nuestras pasiones, de esas pasiones que Satanás inflama en nuestro corazón y por medio de las cuales nos dirige y gobierna como Él quiere. Es una ilusión pensar que porque no vemos a nadie, no somos esclavos de nadie o no pertenezcamos a nadie. Que no sepamos a quién servimos no significa que seamos libres. Ahora vemos también, en esta comparación de la ciudadanía celestial, vemos también que los cristianos nos regimos por otra ley. Tenemos otra ley. No estamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte, estamos hablando de leyes espirituales. No estamos sujetos a la ley del pecado y de la muerte, sino que seguimos la perfecta ley, la de la libertad. Eso significa, en primer lugar, que en el cielo también hay ley. La ley es permanente, como el carácter de Dios es permanente. Pero, al contrario de lo que muchos pueden pensar, para los ciudadanos del cielo, los mandamientos de Dios no son gravosos. Su ley es un deleite. Andar en sus caminos, hacer su voluntad, es el mayor de nuestros deseos, porque nuestro corazón ha sido transformado. Y Él ha escrito sus mandamientos en nuestro corazón, ha puesto sus leyes en nuestro corazón. De tal manera que lo que brota del corazón de un cristiano en medio de su imperfección todavía es honrar a Dios, es obedecer a Dios. Tengo una ilustración muy sencilla de cómo explicar esto, o cómo me lo he explicado a mí mismo en mi mente en otros momentos. Tiene que ver con la contradicción que todo cristiano vive, con la batalla contra la ley de su mente y contra la ley que ve en sus miembros, que todavía lo llevan al pecado. Pero un cristiano razona de una manera muy sencilla. Si de una sola decisión, si de una sola vez pudiese pulsar uno de dos botones y decidir para siempre, sin ninguna discusión y sin arrepentimientos, ¿a quién quiero servir? Si a Dios, mi Señor y Salvador, o al pecado, un cristiano tiene muy claro qué botón pulsaría. De hecho, lo pulsa todos los días, muchas veces. Todos los días clama, todos los días ruega al Señor que lo libre de este cuerpo de muerte. Porque en el corazón de un cristiano está el anhelo, está el deseo de seguir los mandamientos de Dios, de andar en su ley. Los cristianos vivimos en este mundo, pero nuestro corazón ya no pertenece a este mundo, pertenece al que nos compró. Y nuestro deseo es honrarle, aún en medio de nuestra imperfección. Esto es lo que vemos en Romanos capítulo 6. Cuando creímos en Cristo fuimos unidos a Él, en su muerte y en su resurrección, de tal manera que nuestros miembros ahora no son ofrecidos al pecado, son ofrecidos a la justicia. De tal manera que ahora nos ofrecemos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es nuestro anhelo, si somos ciudadanos del cielo. ¿Privilegios? Pues por supuesto, los ciudadanos del cielo tienen privilegios. Por eso decía antes que aunque Dios no cambie ahora todas nuestras circunstancias, aunque Dios no resuelva todos nuestros problemas, ser cristiano es disfrutar de muchos privilegios aquí y ahora, aunque estamos fuera de nuestra patria todavía, aunque somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué privilegios son esos? Bueno, en primer lugar, cualquier cristiano tiene acceso directo
tiene entrada directa al trono de la gracia. Puede solicitar audiencia instantáneamente cuantas veces quiera con el rey de ese reino. ¿Te imaginas poder solicitar audiencia y que el presidente de tu país deje todo lo que está haciendo sumamente interesado en lo que tú le tengas que pedir? Esto sería imposible, ¿verdad? A veces cuando veo a los cristianos, está bien que los cristianos tengan ideas políticas, el que las quiera tener está bien. Supongo que es normal y quizá tengo que aprender en esa línea, ¿no? Lo que me confunde mucho y lo que me sorprende es el celo y la lealtad que algunos cristianos muestran por partidos políticos o por ideologías políticas cuando no somos ciudadanos de este mundo y cuando realmente los políticos que nos gobiernan son personas tan imperfectas y egoístas como nosotros. Es algo que me cuesta entender y, como digo, lo voy a dejar ahí. Pero los ciudadanos del cielo pueden solicitar audiencia en cualquier momento con el Rey del cielo, con el Señor Jesucristo. Y tienen el privilegio de saber que serán escuchados no de una manera formal, no como cuando la administración responde a alguna queja o solicitud tuya, sino como un padre bueno escucha y atiende a las peticiones de sus hijos. Y podemos tener también la seguridad y la certeza de que de parte de Dios recibiremos siempre gracia y ayuda oportuna, socorro para cualquier cosa que necesitemos. Y si algo de verdad necesitamos, algo bueno que de verdad nos hace falta, pedimos, podemos tener la certeza de que lo obtendremos. Y esta es una realidad que los ciudadanos del cielo disfrutan aquí y ahora, aunque estén fuera de su patria. ¿Cómo vivir en este mundo entonces? Siendo ciudadanos del cielo y al mismo tiempo extranjeros y peregrinos en tierra ajena, en tierra extraña. Como Jesús oró en Juan capítulo 17, estamos en este mundo, pero no somos de él. Esto requiere, por tanto, mucha sabiduría y equilibrio de nuestra parte. Por un lado, por supuesto, nos sujetamos a las autoridades, obedecemos las leyes, siempre y cuando las autoridades y las leyes no vayan en contra de lo que Dios nos dice, porque si hay un conflicto de lealtades, siempre obedecemos a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Procuramos la paz en nuestro país, oramos por eso. Procuramos hacer buenas obras que alivien en alguna medida el sufrimiento que hay en este mundo, por lo menos de los que tenemos más cerca, de los que están a nuestro alrededor. Pero sobre todo, somos sal y luz en este mundo para los hombres. Somos también afligidos muchas veces, vivimos afligidos por este mundo, por cómo es, porque no es nuestro hogar, porque por momentos la peregrinación se nos hace insoportable. A veces hablo con hermanos fatigados del camino, cansados de esta vida, que me dicen que lo único que desean es llegar cuanto antes a casa. Yo también me he sentido así, y seguro que tú que me escuchas también, si eres ciudadano del cielo. Me acuerdo en la escritura del caso de Lot, tratado por Pedro, dice que el justo Lot vivía abrumado al considerar la mala conducta de todos sus conciudadanos. Dice más, dice después que afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de estas personas. ¿Qué cristiano hay que cuando pone el telediario y empieza a ver noticias, y una mala y otra peor, y un crimen y una estafa y un engaño y una guerra, llega un momento que no puedes soportar más? Tienes que parar las noticias y tienes que volver al Señor y pedirle que te ayude y que te afirme, porque la vida en este mundo puede ser muy difícil. Ahora, somos llamados a considerar que tenemos un papel, que tenemos un trabajo que hacer en este mundo, un encargo de parte de nuestro Rey. Él espera algo de nosotros. Ya lo vimos en Filipenses, capítulo 2. Mirad, dice que hagamos todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, la nuestra, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Este es nuestro trabajo, este es nuestro propósito, seguir alumbrando en este mundo, seguir mostrando a estas personas que viven en este mundo perdidas en sus pecados, bajo el dominio de Satanás, que hay otra vida, que hay una esperanza, que hay un reino en el que las cosas son de otra manera. Y esto es lo que nos debe sostener y lo que nos debe alentar a seguir avanzando en este camino, en este peregrinaje,
hasta el día en que partamos o que el Señor venga, porque ese día llegará. Y ese día, pues bueno, veremos que toda la esperanza que hemos tenido en esta vida merecía con creces la pena, y que todos los que hayan escuchado el Evangelio pues no tendrán excusa para justificarse delante de Dios, y que algunos, seguramente algunos, espero que muchos, que lo hayan escuchado de nuestros labios, lo hayan creído como nosotros. También Jesús oró por ellos. Dice en Juan 17, no pido solamente por estos, sino por todos aquellos que han de creer por la palabra de estos. Tenemos un trabajo que hacer, hermanos, en el tiempo de nuestra peregrinación, y ese es el estímulo, el ánimo para seguir adelante. Ante la expectativa de morir, el apóstol Pablo dijo, estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger, porque por un lado deseo partir y estar con Cristo, porque esto es lo mejor que hay, es incomparable. Pero por otro lado, es más necesario que me quede con vosotros por causa de la obra. Creo que es una buena actitud a imitar de parte de todos nosotros. En segundo lugar, tenemos lo que vemos en el versículo 21, que a su regreso, estamos esperando al Señor Jesucristo que a su regreso transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Esto es una situación otra vez paradójica, una especie de contradicción. Por un lado, los cristianos estamos esperando la manifestación de una gloria excelsa, inimaginable, inefable, pero lo estamos haciendo desde la realidad del cuerpo de nuestra humillación, o como dicen otras versiones, desde nuestro humilde cuerpo. Asistimos a esa esperanza en medio de nuestra decadencia, en medio de nuestro envejecimiento y desgaste, de unas facultades que se van viendo mermadas, de unas limitaciones. Como dice el apóstol Pablo en otro lugar, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de nuestra justicia. Los cristianos asistimos cada día al espectáculo, triste ciertamente, de la muerte de nuestro cuerpo. Va muriendo, va perdiendo facultades. Lo vemos en nuestra propia vida cuando llegamos a una edad y lo comprobamos, y lo vemos más de cerca cuando nos fijamos en nuestros padres. Hace poco los veíamos en la plenitud de su vigor y van entrando en una etapa de decadencia en que la enfermedad y las limitaciones se hacen cada vez más graves y más considerables. Esperamos la vida, pero caminamos hacia la muerte, y cuanto más cerca estamos, mayor es la debilidad que sentimos en nuestro cuerpo, y las cosas solo van a empeorar. Es la situación que tenemos ahora. Pero debemos mirar nuestra gloriosa esperanza. Las cosas no serán siempre así. Ya sea que muramos o ya sea que estemos vivos cuando el Señor Jesucristo regrese, seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos recibiremos un cuerpo glorificado semejante al suyo. Y nuestra alma, nuestro espíritu, juntamente con nuestro cuerpo glorificado, disfrutarán en plenitud de un mundo nuevo. Y disfrutarán en plenitud, por supuesto, del Señor. Esto es lo que aguardamos. Esta es nuestra esperanza gloriosa, a la cual nos debemos asir en medio de la decadencia del tiempo presente. Y no es fácil, el caso es que no es fácil envejecer. Hace años hablé con un querido hermano con el que tenía muy buena comunión en la anterior iglesia, y le pregunté, era un hermano mayor, le pregunté cómo era envejecer. Y me dijo, pues envejecer es ir perdiendo cosas, es ir perdiendo facultades, es ir perdiendo vida, es ir perdiendo oportunidades, es ir perdiendo salud, es ir perdiendo amigos, es irlo perdiendo todo, para al final darte cuenta de que solamente tenemos al Señor, y con Él nos basta. Y estas palabras se quedaron grabadas en mi mente y en mi corazón. Envejecer es aprender a perder todo lo que tenemos en este mundo. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar de este mundo, pero lo que nos aguarda es mucho mejor que lo que este mundo nos ofrece, y hacia ello caminamos. Como dice nuestro pastor, lo mejor está por venir. Esa es nuestra esperanza. Esperamos del cielo a Jesucristo el Salvador. Y si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Necesitamos armarnos de paciencia. Necesitamos que nuestra fe sea una fe paciente, perseverante, porque la recompensa nos aguarda, el galardón nos aguarda, pero no en esta vida. Es por esto que esperar lo mejor del cristianismo en esta vida, esperar lo mejor de las bendiciones de Dios en esta vida, es no entender la fe cristiana. La fe cristiana es una fe que nos llama a la esperanza,
que nos llama a mirar la gloria que se nos manifestará cuando Jesucristo venga y se presente en este mundo. Nuestra esperanza es, por tanto, el impulso también para vivir en este mundo. Como ya he dicho antes, como cristianos a veces nos vemos fatigados y, por supuesto, tenemos una labor que hacer. El Señor espera de nosotros que le sirvamos, dándolo a conocer a otros, pero también nuestra esperanza nos impulsa a vivir en este mundo, como nos dice Pedro en su segunda carta, a vivir de una manera justa, sobria y piadosa, a cuidar nuestros pasos, a darnos cuenta de que lo que hacemos aquí tiene importancia, tiene trascendencia, también en la eternidad. Nos invita a pensar el apóstol Pedro que aunque haya muchos burladores que se burlen de la tardanza del Señor, diciendo, pero ¿cuándo va a venir? Si desde el día en que los padres durmieron todas las cosas están igual. Sin embargo, nos dice Pedro que el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. Y ese día, todo lo que conocemos, el mundo tal y como lo conocemos, pasará y dará lugar a un nuevo mundo, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa esperanza, la esperanza de ver ese mundo, de ver ese reino, que sin duda lo veremos, de poder participar de ese gobierno de justicia, de fraternidad entre los hombres, de paz, de buena voluntad, de todas las cosas buenas que el Evangelio nos promete, lo veremos en su plenitud en aquel momento. Y esta esperanza nos debe alentar hoy, porque el tiempo aquí es breve. También lo dice el apóstol Pedro varias veces en su carta. La vida aquí es un poco de tiempo, pasa fugazmente, y cuando nos queramos dar cuenta, estaremos allí con el Señor, y nuestro cuerpo será transformado. Y finalmente nos dice el apóstol que todo esto sucederá. ¿Cómo? ¿Cómo cosas tan gloriosas se pueden llevar a cabo? ¿Cómo podemos esperar algo así? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tenemos que recordar que de quien estamos esperando tan grandes cosas es de Dios, del Dios Todopoderoso, que ha creado los cielos y la tierra, lo que vemos y lo que no vemos, solamente con la palabra de su poder, solamente con su voluntad de que fueran hechas, las cosas existieron, vinieron a ser. Cuando pensamos en Dios, tenemos que también como cristianos recordarnos a nosotros mismos y ejercer fe en que Él es omnipotente, en que Él puede hacer todas las cosas. Él puede recomponer nuestro cuerpo deshecho, ya sea que hayamos sido incinerados, ya sea que lo hayan devorado las fieras o ya sea que esté en el fondo del mar. Él puede obrar sobre los huesos secos, haciendo que vuelvan los tendones y que vuelva la carne sobre ellos y que espíritu de vida entre otra vez en ellos. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un Dios que no tiene limitaciones. Nuestro Dios está en el cielo, todo lo que quiere ha hecho y todo lo que quiera hacer lo va a hacer. En Dios no hay límites y como cristianos tenemos que recordarnos esto mientras nuestro cuerpo envejece, mientras vivimos en este mundo hostil en el que las cosas están caídas y parece que siempre van a estar caídas. No va a ser así. El Señor va a intervenir con su gran poder y va a hacer nuevas todas las cosas. Ahora hay una historia que me hace pensar, simplemente pensar, cómo como cristianos tenemos todos un concepto de que Dios es omnipotente, de que Él todo lo puede, pero en la práctica qué difícil es a veces creer esto. Nuestra historia está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, que cuenta la resurrección de Lázaro. Y antes de esa resurrección, el Señor Jesús llega a Betania, a la aldea donde están Marta y María, las hermanas de Lázaro, esperándolo. Y primero habla con Marta. Y Marta dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora, fijaos en su certeza, sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La fe de Marta es ortodoxa, está bien centrada en Jesucristo como el Señor, como el que todo lo puede, incluso dar vida a los muertos. Esto es algo que tenemos muy claro todos los cristianos en nuestra mente. Esto es algo, de hecho, que sin creerlo, pues difícilmente se puede ser cristiano, ¿no? Sin creer en un Dios todopoderoso que ha hecho todas las cosas y las sustenta
y que lleva todas las cosas al término que Él quiere, es imposible ser cristiano sin creer esto. Ahora, fijaos cómo sigue el relato. Sabemos que Lázaro llevaba 4 días en el sepulcro, en el clima de esa zona de Palestina, cálido, y cuando llega Jesús y dice, quitad la piedra, Marta, la hermana del que había muerto, quien le había dicho que creía que él era el Hijo de Dios, que iba a dar vida a los muertos, dice, hiede ya, Señor, porque es de 4 días. Y aquí vemos la contradicción que sucede en cada uno de nosotros. Con nuestra mente, con nuestro entendimiento, creemos que Dios tiene todo el poder para hacer lo que se proponga. Pero a la hora de la verdad, en el día a día, cuando nuestros ojos ven y nuestros sentidos ven la muerte, ven la decadencia, ven los efectos del pecado en nosotros y a nuestro alrededor, qué difícil es creer o mantenerse en la esperanza de que Dios es todopoderoso. El Señor Jesús le respondió, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No tenemos ni idea de cómo va a hacer Dios las cosas. No tenemos ni idea del modo o la manera en que su poder va a operar para restaurar todas las cosas y hacerlas nuevas, empezando por nosotros. Cuando a veces nos preguntan las personas, ¿pero cómo lo va a hacer? ¿Y qué va a pasar con los que murieron así, con los que hicieron esto, con los del otro? Los cristianos no sabemos cómo va a hacer Dios las cosas, ni somos llamados a explicar a nadie cómo va a hacer Dios las cosas. Los cristianos creemos que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas que Él se ha propuesto. Y afortunadamente, y por la gracia de Dios, el poder de Dios no está limitado a nuestra fe, porque si así fuera, tendríamos un gran problema, como hemos visto con Marta. La mala noticia, por tanto, al recordar esta historia, es que nuestra fe se parece a la de Marta más de lo que pensamos. Pero la buena noticia con la que debemos quedarnos, espero que nos quedemos, es que el poder de Dios está por encima de nuestra capacidad para creerlo. Dios es más poderoso aún de lo que podemos creer o imaginar. Y con ese poder que aún no podemos creer ni imaginar, Dios va a actuar en nosotros. Y Dios va a actuar en esta creación. Y esta es la gran esperanza cristiana, que Dios tiene poder para sujetar a sí mismo todas las cosas, que va a reunir todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles, todas las cosas, en torno a su Hijo Jesucristo, para que toda criatura, todo ser que ha existido, existe o existirá, a una voz unánime, adore y reconozca la gloria de Dios en Cristo Jesús. Ese es el propósito de Dios, un propósito glorioso del cual todos sus hijos participaremos con gozo, con alegría, porque para un cristiano no habrá gloria mayor que ver la exaltación de nuestro Dios y Salvador y poder adorarle todos juntos. Es cierto, por tanto, para terminar, que el cristianismo, que el evangelio, que la fe cristiana no implica la solución a todos nuestros problemas aquí y ahora. Pero la fe cristiana tiene una esperanza gloriosa, una promesa de esperanza que no podemos ni imaginar y que empieza a actuar en nosotros ahora, haciéndonos ciudadanos del cielo de pleno derecho, dándonos la oportunidad, la posibilidad de relacionarnos con Dios como Padre, como hijos que se dirigen a su Padre con toda confianza, con fe, con esperanza. Y esto es a lo que somos llamados como cristianos. Esta es la fe cristiana. Y también en la esperanza de que todos los problemas que ahora nos agobian, que todas las dificultades que ahora tenemos y que muchas veces nos hacen sentir nuestra impotencia y nos llevan al punto de flaquear, pasarán. No pertenecen a este mundo, pero no pertenecen al mundo venidero, al mundo que Dios tiene pensado para nosotros. Pues espero que la palabra del Señor nos haya dado ánimo. Espero que la ciudadanía que ahora tenemos, ya estamos empadronados en el cielo. Espero que esa ciudadanía, que ya es una realidad y que nos aguarda, ponga en nosotros ánimo para vivir en este mundo y en este tiempo como conviene, como el Señor espera de nosotros, como hijos obedientes, honrándole, hablando a otros de nuestra esperanza, porque este mundo está desesperado. Si nosotros no llevamos esperanza a las personas que viven a nuestro alrededor, ¿quién lo va a hacer? ¿Los políticos? ¿Las ONGs? ¿Quién tiene el Evangelio? La Iglesia, columna y baluarte de la verdad. Nosotros, los cristianos, somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado, para bien también de otros. Seamos, por tanto,
amplios en nuestra visión, anchos en nuestro corazón, y aprovechemos esta vida como el apóstol Pablo para vivir para Cristo. El vivir para nosotros es Cristo, dar a conocer a Cristo, glorificar a Cristo, honrar a Cristo, todo el tiempo que Él nos permita en esta vida. Señor, te pedimos que estas palabras gloriosas, maravillosas, que escapan de nuestra imaginación, que escapan de nuestra mente, por tu Espíritu, Señor, sean realidad en nuestra vida y alienten nuestro corazón. Sí, Señor, que se aliente nuestro corazón en ti, para vivir el tiempo que nos des como tú esperas de nosotros y para guardar ese día, Señor, ese día glorioso en que vuelvas, regreses a por nosotros en gloria, en poder y hagas nuevas todas las cosas. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Amén.